Y es un gusto para mí saludar al maestro Armando Sabarís, que ya está con nosotros en esta entrevista virtual en las noticias por la mañana. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Carolina, qué gusto saludarte nuevamente en el noticiero de la mañana. Aquí madrugando ya con cafecito y todo, y así como también los padres de familia lo van a hacer próximamente, ya que lleven a los niños a la escuela. ¿Cómo ve esta polémica? Porque ya se polemizó. Fíjate que el año pasado todavía hablábamos de que la pandemia solamente había afectado a los adultos mayores y no pensábamos en nuestros niños y nuestros menores. Pero ya un estudio del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes ya reporta que hay 569 fallecidos hasta junio del 2021. Y un estudio de la revista The Lancet nos habla de que en esta pandemia 130,000 menores quedaron huérfanos, sí. Lo cual es una afectación muy importante, lo que quiere decir que la pandemia sí le ha pegado a nuestros menores y a nuestros niños, aunque queramos minimizarlos. Pues bien, el presidente habla de un regreso inminente a clases, llueva, truene o relampaguee, y estoy de acuerdo con él en cierta forma, parcialmente, porque sí ha habido una afectación bastante importante en la educación de nuestros menores, por muchas razones. No obstante de los esfuerzos que hizo la televisión privada y la televisión pública, y la televisión privada como Televisa, que dio toda su infraestructura para que se dieran clases en televisión, lo malo es que hay muchas familias que no cuentan con una televisión, especialmente en las zonas rurales, o bien tienen una televisión, pero no tienen una buena señal para recibir los canales donde se imparten las clases. Las instituciones educativas públicas y privadas hicieron esfuerzos por comprar plataformas tecnológicas y no fue posible tampoco. ¿Por qué? Porque en una familia existe o una computadora o no existe ninguna computadora, o trabajan con teléfonos que no corresponden a la generación o tienen las aplicaciones para que los estudiantes puedan cumplir con sus tareas. Y esto quiere decir que la desigualdad tecnológica es igual a la desigualdad social. Y ahí es donde le doy la razón al presidente, donde tenemos que pensar en un regreso a clases. En donde no estoy de acuerdo es que se piense en un regreso sin una estrategia, sin un plan. Y esta falta de estrategia, esta falta de diseño, esta falta de consenso, esta falta de diálogo político que se convirtió más en un discurso, en una polarización, en dividir entre si quienes quieren de este lado que se formen, los que estén de acuerdo que vayan los niños a clases presenciales, y de este lado los que no estén de acuerdo. Y no se trata de eso, sino todo lo contrario, se trataba de reunir a las instituciones, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Educación Pública, a las coordinaciones de protección civil, a las entidades federativas, a los ayuntamientos. Pero si estamos divididos porque unos pertenecen al Partido Verde, otros al Partido Azul o al Partido Vino Tinto, y si ese es el sentido, el objetivo del discurso político, no tiene ningún sentido, entonces no hay estrategia. Y esto lo confirma esta declaración o esta carta que querían hacer firmar a los padres de familia para que permitieran llevar a sus hijos a la escuela, que lo da a conocer, no lo da a conocer ningún neoliberal, no lo da a conocer ningún gobierno del pasado, lo dio a conocer la propia secretaria, la maestra Delfina Gómez. Pero él ayer dijo que no había sido instrucción, eso es lo que ahora iba a ese tema. Él dice ayer, yo no di esa instrucción, es que la gente cree que viene de mí, pero no viene del capitalismo, o sea, de nueva cuenta del capitalismo. Dice, son prácticas que quedaron del capitalismo. Sí, pero yo a la que vi que dio el anuncio de esa carta y hasta la mostró y la explicó fue a la secretaria Delfina Gómez el pasado jueves 12 de agosto y tuvieron que pasar 5 días prácticamente hasta la mañanera del día de ayer que el presidente dice, yo desconozco esa carta, yo no la autoricé, ¿no? 5 días. ¿Y por qué 5 días después? Porque se inundaron las redes, el Facebook con los memes, los WhatsApp, todo con cantidad y los padres con la incertidumbre. Y quiero contarles, los docentes, los directivos que están al frente de las escuelas públicas y que ellos solamente reciben instrucciones y que tienen inundados sus teléfonos de mensajes de WhatsApp de los padres preguntando ¿y qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? O sea, con una gran incertidumbre. Y ahora resulta que hoy les van a decir, oigan, pues ya no es necesario. O sea, ya que la carta no se preocupen. Y si quieren traigan, o sea, se habla de una falta de coordinación, de una falta de estrategia, de profesionalismo, se habla de improvisación. Y ahora
¿Cómo vamos a continuar con esta estrategia del retorno presencial a clases con una secretaria de Educación minimizada, desautorizada? ¿Con qué autoridad le dice a los secretarios de Educación de las entidades federativas o lanza un mensaje a los padres de familia de qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo va a convocar a la unidad para tener una estrategia, una certidumbre, cuando el presidente dice que no, que él desconoce todo eso? Entonces, ¿cómo se tienen los acuerdos de un despacho, de un secretario de despacho a un presidente de la República? ¿Cómo están los acuerdos? O sea, no basta que el señor se levante a las 6 de la mañana a dar conferencias de prensa. Hay que levantarse y levantar a los secretarios y ponerlos a trabajar. Claro. Y que muestren, a ver, que digan a ver cuáles son las medidas, cuáles son las ventajas, las desventajas, quiénes van a participar, con quién ya se dialogó, cómo se va a delegar, en fin. Eso es lo que se necesita, no de pronto a los 5 días decir, pues yo desconozco, o sea, no sé, o sea, no fue sin mi consentimiento. Por favor, eso es lo que tiene que hacer un jefe de instituciones, trabajar con las instituciones, coordinar, y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó cuando dieron la instrucción? Los secretarios de educación de las entidades federativas que pertenecen a la Vinotinto dijeron, sí, pues hay que regresar a clases y hay que firmar la carta, ¿no? ¿Y ahora qué van a decir? Pues que ya no. ¿Por qué? Porque se convierten en aplaudidores, claro, en aduladores, no en verdaderos colaboradores del presidente de la República. Y esto lo que está creando simplemente es incertidumbre. Y no, sí estoy de acuerdo con el regreso a clases, pero no de esta manera. No de esta manera porque ya estamos viendo las cifras que la propia del sector de salud está emitiendo, en donde hay muchos menores contaminados y ya están falleciendo. Y aquí no se trata de pérdida de dinero, se trata de pérdida de vidas humanas, y esto sí es muy, pero muy importante, y el Estado mexicano debe de garantizar la salud y la integridad de nuestros niños y nuestros jóvenes, Carolina. Y ya ese tema pues ya quedó entonces rezagado al fondo del cajón, ¿verdad? Porque sobresalen los temas políticos y de la autoridad, en este caso, de desdecirse públicamente. Gracias, maestro Sabarís, como siempre, muchas gracias. Excelente día a todos. Gracias, el maestro Armando Sabarís Vidaña, analista político en las Noticias por la Mañana.